presentaron. Soy Matías Peire y soy el fundador de Grid Exponential, que es un company builder en el cual estamos creando y queremos crear muchas más empresas de base científica. Y un poco surgimos mirando lo que había pasado en el mundo en los últimos 30 años. Y viniendo de ese mundo que había cambiado, y que había cambiado sobre todo porque habían crecido y habían nacido un montón de empresas de internet y un montón de empresas que cambiaron la electrónica y cambiaron el mundo. Y cambiaron no porque que haya surgido esas tecnologías en esa época, sino porque se empezaron a formular negocios y negocios de mucho impacto en esas épocas y realmente a través de los negocios esas tecnologías cambiaron el mundo. Y nosotros estamos viendo que en la ciencia y particularmente en la biotecnología esto también está ocurriendo. Y lo estamos viendo con casos concretos en el mundo y sobre todo en la biotecnología. Ya la biotecnología no es exclusiva para los desarrollos de farma, que son desarrollos de muchos desembolsos de capital y de mucho tiempo de desarrollo para llegar al mercado. Ya empiezan a haber startups de biotecnología que están en la industria de alimentos, cambiando paradigmas de carne sin vacas, de carne de pollo sin pollos, de carne de pescado sin pescado, saben que la agricultura va a crecer muchísimo, o de cuero de vacas sin vacas, o en el agro de bioinsumos que reemplazan toda la lógica de agroinsumos químicos, o de la convergencia entre la electrónica, la inteligencia artificial y la robótica para hacer laboratorios de biología molecular 100% remotos y 100% automatizados para que eso pueda escalar aún más la producción de investigaciones en todo el mundo. Y no solamente son estos proyectos, sino que las inversiones en este tipo de empresas en el mundo y sobre todo en Estados Unidos están creciendo mucho, gran cantidad de deals y ahí ven la curva de cómo crecieron estas inversiones. Y no solamente son las inversiones de las empresas especializadas en Venture Capital y en etapas tempranas y en este tipo de startups, sino que los grandes jugadores de la industria especializada en este tipo de cosas que pueden relacionarse con la biotecnología y no tanto, como Google, por ejemplo, se están metiendo en este juego para invertir en biotecnología, para comprar empresas de biotecnología y para crecer en este nicho. Y también estas empresas de base científica y estas empresas biotecnológicas están saliendo a la bolsa y hay un dato muy interesante del año pasado, de los IPOs del año pasado, de las empresas que salieron a cotizar en bolsa en Estados Unidos, que venían del mundo del Venture Capital, de 34 empresas que venían del mundo del Venture Capital que cotizaron en la bolsa el año pasado, 24 son de base científica. Y de esas 3 empresas, de esas 24, 3 empresas son con la tecnología que mencionaba Tato, que es CRISPR, que en solo 3 o 4 años que fueron fundadas, salieron de valer nada, porque fueron fundadas en esos años, a hoy estar valiendo cerca de los $1.000 millones cada una de esas empresas que manejan esta tecnología que realmente puede cambiar y cada vez es más accesible para cualquier tipo de investigador. ¿Y qué está pasando en Argentina o qué podría pasar en Argentina? Bueno, en principio tenemos elementos separados que podrían hacernos subir a esta carrera que está ocurriendo en el mundo y nos podrían dar grandes oportunidades. Existe la ciencia, hay una masa crítica de investigadores de alto nivel. Existe el mundo de los emprendedores, Argentina tiene una tradición y lo vieron y estuvieron contando hoy un montón de casos de emprendedores súper exitosos, vamos al mundo y destacan la capacidad emprendedora. Y existe el capital, hoy también decían, se blanquearon $130.000 millones de dólares en el último año, debería haber una disponibilidad de capital, pero ¿qué falta? Falta la unión de esas variables. Y por eso creamos este Company Builder que lo que hace es unir esas patas y empezamos a trabajar. En el sistema científico mapeamos más de 500 proyectos en todo el país, proyectos que pueden ser potenciales empresas de impacto y de altos retornos. Trabajamos con diferentes escuelas de negocios y universidades que tienen, y centros de emprendedores que tienen emprendedores de impacto que
quieren emprender pero no saben bien a dónde emprender y nosotros los podemos encauzar en este tipo de proyectos que pueden ser de gran impacto y gestionamos el primer fondo para empezar a hacer inversiones, con el cual ya invertimos en tres compañías y tenemos pensado antes de fin de año invertir en 3 más. Y también desarrollamos toda una red internacional porque queremos que estas compañías que estamos fundando y estamos creando tengan una visión global desde el primer momento y puedan interactuar con aceleradoras de Silicon Valley, aceleradoras de Israel, con el Centro de Transferencia Tecnológica de Europa o aceleradoras o fondos de Europa, y con todos ellos hemos desarrollado distintos tipos de relaciones. ¿Y qué tipo de empresas nosotros creemos que se puede generar combinando la ciencia, los emprendedores y este capital inteligente? Primero, nosotros nos enfocamos mucho y le ponemos mucho peso al emprendedor. Estas 2 personas son 2 académicos de Estados Unidos, economistas, que en los años 30 desarrollaron mucha teoría respecto de la empresa. Uno es Coase, que ganó el premio Nobel en el 91 después, que tiene un paper famoso, fundacional en la economía, que se llama The Nature of the Firm, en donde describe un montón de variables respecto de la naturaleza de la empresa, pero pone mucho énfasis en el emprendedor, y el emprendedor es aquel que puede realmente transformar una oportunidad en una posibilidad concreta. Y el otro es Schumpeter, que es otro economista de más o menos la misma época, que fue el que de alguna manera moldea el perfil del emprendedor, ¿no? Y le pone el peso al emprendedor en una persona, en una gente que es alguien que ve una realidad y la quiere transformar. Que después la historia de la humanidad, digamos, como se encargó de poner al emprendedor o al empresario en un lugar donde pareciera que solamente su interés es la acumulación de capital, y realmente el emprendedor, el empresario, es alguien que ve una realidad y la quiere transformar, y utiliza la rentabilidad y la acumulación para poder crecer, ojalá en la mayoría de los casos, y poder seguir transformándonos, ¿no? Y cuando encontramos ese emprendedor y cuando encontramos esa persona que quiere transformar, entendemos que esa persona tiene que tener un proyecto de vida relacionado con lo que quiere emprender. Si no puede amalgamar su proyecto de vida, su anhelo de vida y su idea estética de hacia dónde quiere llevar su vida con el proyecto de empresa, y en eso trabajamos mucho y es muy difícil que esa persona pueda llevar adelante un proyecto, porque hace falta entregar todo para el proyecto. Hace falta que uno pueda entregar su vida a ese proyecto y hace falta que lo haga aún sabiendo que lo más probable es que no funcione. Esa persona también tiene que tener una visión transformadora, y a veces tener una visión transformadora es riesgoso, porque pensar en el futuro, pensar en cambiar realidades y pensar tener visiones transformadoras, por ahí nos lleva a un mundo más de los sueños, y el que trae los sueños a la realidad, como decía Freud, podría ser que pudiera ser tomado por loco, y eso hay que enfrentarlo, y el que tiene una visión y tiene el coraje para poder llevarla adelante, es importante que la puedan causar. Pero no solamente es pensar en el futuro y pensar en el entusiasmo y pensar en la pasión, que muchas veces pareciera que es si uno lo sueña y lo puede proyectar va a ser posible, sino que hay que pensar cómo, digamos, ¿no? Y un emprendedor que no tiene un plan, que no puede pensar en los próximos 6 meses y no puede argumentar cómo va a desembarcar en ese mercado y cómo va a construir realmente esa oportunidad, y solamente está puesto en el sueño transformador y de la visión soñadora, es un emprendedor que está perdiendo el foco. Y cuando lo conectamos con la ciencia, a ese emprendedor, queremos que podamos empezar a pensar en proyectos que tengan esta lógica Lean, ¿no? Esta lógica de probar, fallar y volver a corregir, que es lo que se utilizó mucho en el ecosistema de startups tecnológicos en los últimos años, es esto del Lean Startup. Es hacer prototipos, probar con el mercado y volver a iterar para poder modificar y corregir y poder ir de vuelta por ese mercado. Entendemos que tenemos que encarar proyectos que puedan tener esta virtud de probar rápido y desembarcar rápido en el mercado. Entendemos que esas posibilidades se van a dar con mayor facilidad en un modelo de negocios B2B, o sea, business to business, o sea, empresas
desarrollando productos y servicios para empresas. ¿Y por qué pensamos que se puede dar más esta lógica en este modelo de negocios? Porque cuando pensamos en venderle un producto a una empresa, la incertidumbre sobre la real necesidad de esa empresa es menor que cuando queremos venderle un producto a un cliente final o a un consumidor final, porque es mucho más difícil relevar todas las necesidades de un montón de clientes finales. Entonces, con la lógica de desarrollar modelos de negocios que enfoquen a necesidades de empresas, nosotros lo que intentamos hacer es invertir la carga de la incertidumbre en el delivery del producto y servicio y no tanto en cómo va a reaccionar el mercado a ese producto y servicio, ¿no? Y ahí es donde podemos trabajar mucho más concreto con los científicos, porque entendemos que tenemos un material muy potente y entendemos que si hacemos bien las cosas, esa demanda va a estar ahí para traccionar esos productos y servicios que podamos gestionar. Y no solamente tenemos que ver el modelo de negocio, sino tenemos que ver el mercado donde se va a desarrollar. Muchas veces se empiezan negocios y no se dimensiona en qué mercado se va a desarrollar. Cuando estamos en Venture Capital, cuando trabajamos en capital de riesgo, cada una de las empresas que creemos va a tener que tener la virtud de poder ser la que repague el fracaso de todas las restantes. Entonces, cada una de esas empresas tiene que poder desarrollarse en un mercado global y en un mercado que le permita proyectar decenas de millones de dólares o cientos de millones de dólares de facturación. Entonces, para poder proyectar cientos o decenas de millones de dólares de facturación, tenemos que pensar en mercados de miles de millones de dólares de facturación, donde nosotros, para hacer algún límite, decimos, bueno, si no podemos identificar hoy un mercado proyectado de 3.000 millones de dólares en el mundo, es una línea que nos va a costar mucho más desarrollar, digamos, ¿no? Y por eso tenemos que pensar en un impacto global desde el comienzo, y también tenemos que pensar en una empresa que a alguien en un futuro le pueda interesar, porque si estamos en la lógica de Venture Capital, la posibilidad de que los inversores que nos acompañan tengan retornos de sus inversiones, que ese proyecto tenga algún tipo de liquidez, y esa liquidez es que alguien quiera quedarse con ese startup en un futuro que no necesariamente tiene que ser cercano, digamos, ¿no? Otra de las variables que evaluamos es que podamos hacer una financiación escalonada, o sea que con poca plata podamos probar, podamos construir evidencia, podamos generar facturación y podamos ir a buscar más plata para seguir creciendo, digamos, ¿no? Y queremos empresas que puedan estar en esta ola de exponencialidad e incertidumbre. No sabemos bien qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sabemos que va a pasar de forma abrupta, seguramente. Entonces tenemos que estar más preparados. Más que para un futuro determinado, tenemos que estar preparados para este cambio que viene. Y por último, creemos que hoy en el mundo es estratégico, más allá que obviamente es ético, pensar en este concepto que Porter lo desarrolló muy bien. Porter es un académico sobre empresas y sobre management de Harvard, que se llama Share Value, en donde hay que pensar a la empresa como un vehículo que realmente puede transformar y puede generar no solamente ganancias, como escuchamos en la mayoría de los casos que la definición de empresas como es un maximizador de ganancias, sino como una organización que realmente transforma, dando soluciones a problemas reales, pensando en un desarrollo sustentable y pensando en un propósito donde finalmente los intereses de la sociedad y las empresas puedan converger. Así que muchas gracias.